Desde nuestra Catedral de la Santísima Trinidad, queremos saludar también a todos aquellos hermanos que se unen a nosotros en este domingo, en esta celebración de la Santa Eucaristía. La Eucaristía que, como bien sabemos, es el centro de la vida del católico, o por lo menos debería ser el centro. Saludamos a los enfermos, a aquellos que están en los hospitales o en los hogares, y rezamos por todos ellos y por todos aquellos hermanos que de una u otra manera llevan algún dolor, alguna pena o algún sufrimiento en sus vidas. A todos ellos saludamos y a todos nosotros que estamos aquí. Y a aquellos hermanos que participan este domingo. La palabra de Dios hoy, las tres lecturas que hemos escuchado, nos invitan a tener tres, diríamos, actitudes o comportamientos. El libro del Génesis nos narra un acontecimiento violento. Un acontecimiento que no solamente es violencia, sino que también le lleva a la tristeza y al dolor. Si alguno de ustedes conoce, aunque ya será muy difícil, a aquellos hijos de nuestra patria que en el periodo de la guerra con el Paraguay vivieron en carne propia, es triste ese relato, es triste la narración, es dolorosa o es doloroso el recuerdo. Lo digo porque soy hijo de un benemérito y las pocas veces que quiso hablar mi padre siempre fue con lágrimas, porque él perdió también a sus seres queridos. Pero no solamente es la pérdida, sino el miedo al ataque, el miedo a la pérdida, el miedo a la muerte. Y hoy nos encontramos con esta escena del libro del Éxodo. Allí están los amalecitas, seguramente numerosos, en contra de un pueblo pequeño, que todavía está peregrino, que está recién asentándose en el lugar que Dios le había ofrecido. Pero ellos tienen una seguridad y una confianza. El líder de ellos, Moisés, es un hombre de mucha, diríamos en nuestro tiempo, de mucha fe. Es el que no se aprovecha del miedo o del temor o de la pena, sino que es el que sale primero. No seguramente a enfrentar al enemigo, pero sí a dar ánimo, a estar allí presente. Y su fortaleza no es otro que ese Dios en quien él había puesto su fe y su confianza. Ese Dios que un día le habló en la zarza ardiente, en la zarza o en el árbol que ardía. Aquel que le dijo: yo soy el Dios de tus padres, yo soy el que soy. Allí en él había puesto su confianza. Y es que, queridos hermanos, si nosotros miramos la lectura, esta lectura un tanto violenta o que narra violencia, el líder debe dar seguridad, debe dar esperanza, pero cierta, no con engaño, no con falsedad, sino poniéndose allí también al frente. Y Moisés se pone al frente con esa confianza en ese Dios, una vez más repito, que él había descubierto cuando fue a enfrentarse al faraón en Egipto. Allí hay una primera lección, una primera actitud que deberíamos nosotros no perder nunca: nuestra seguridad, saber que nuestra seguridad es solamente Dios. Podemos tener bienes materiales, pero eso no son la seguridad. Ayudarán seguramente, pero no son la seguridad.
Hoy esta palabra de Dios nos invita a actuar, a tener esa actitud de Moisés, aquel hombre de mucha fe, aquel hombre de confianza en Dios, que puso su confianza en Dios, pero no una confianza sin ninguna condición, sino un hombre que oraba también. Y escuchamos hoy en la lectura que con los brazos extendidos oraba a Dios, suplicaba a Dios, no por sí mismo, sino por ese pueblo a quien Dios le había encomendado. El líder mira siempre al pueblo, defiende a su pueblo, no se aprovecha. Por eso, queridos hermanos, encontramos hoy en Moisés al verdadero líder, aquel hombre que guía, pero también aquel hombre que reza, aquel hombre que insiste. Y vemos, la lectura nos narra hoy el resultado. La segunda lectura nos invita a también una actitud cuando Pablo escribe a su amigo Timoteo: yo te conjuro delante de Dios y de Cristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Proclama la palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta con paciencia incansable y con el afán del Señor de enseñar. Es la actitud que debería tener el creyente. No quedarse callado con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es para que se silencie los labios, sino para hablarla, sabiendo que esa palabra de Dios en muchas oportunidades es también molesta, porque esa palabra de Dios nos exige un comportamiento. Y Pablo recomienda a su amigo Timoteo que no se desanime, sino que permanezca firme, que él hable de Dios a tiempo y a destiempo, dirá en otra parte el apóstol. Y hoy esta palabra de Dios se dirige también a todos nosotros, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que creemos en Dios, a que la palabra de Dios tenga el lugar importante en nuestras vidas. Que la palabra de Dios no sea solamente recordada o leída en algunos momentos de la vida, sino la palabra de Dios siempre. Porque como bien sabemos, ella es verdad y es vida. Oigamos esta recomendación de San Pablo a su amigo Timoteo, que esa palabra pues guíe nuestro caminar en estos momentos de dificultad que vivimos en nuestro país, pero sobre todo en estos momentos en donde cada uno de nosotros tenemos el deber cívico de ir a las urnas y votar por el que en conciencia creamos que debe guiar y debe gobernar nuestro país. El Evangelio termina hoy enseñándonos o llamando nuestra atención a la perseverancia, a no acobardarnos. Un drama es la justicia en nuestro país, lo sabemos. ¿Cuántos folios están archivados o cuántos folios están en los escritorios de los encargados de la justicia? ¿Y cuántos seguramente se han acobardado, que han dejado sus casos y lo han abandonado? Hoy se nos invita a la perseverancia. Aquella mujer que narra Jesús en la parábola, una viuda, que siempre estaba allí: hazme justicia contra mi adversario, hazme justicia contra mi adversario, hasta que finalmente ablanda el corazón de aquel que debía hacer su deber, y solamente por cansancio, y como nos dice: yo no temo a Dios ni me importan los hombres. Fijémonos esa actitud.
No me importa Dios, ni me importan los hombres. Es aquel que se cree poderoso, es aquel que muchas veces se cree dueño de todo, y no estamos ausentes todos nosotros. Pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Le hace justicia por fastidio en la parábola de Jesús. Pero Jesús no se queda allí y dice, oigan lo que dijo este juez injusto. Y lanza la pregunta, ¿y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos le hará justicia. Es necesario ser perseverante, es necesario acudir siempre a Dios, porque finalmente Dios responde. Dios responde en el momento oportuno. Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar. Dios siempre responde, pero debemos ser perseverantes y no acobardarnos, no creer o no pensar aquello que en muchas oportunidades he escuchado decir, ya Dios no me escucha, o Dios no me oye. Es el desánimo peor que podría decir un cristiano, porque el Dios en quien creemos y en quien esperamos es un Dios justo y es un Dios que no es solo, porque es el Dios con nosotros, es el Dios que camina con nosotros. Queridos hermanos, en este día en que celebramos las elecciones en nuestro país, pongamos nuestra confianza en Dios, pero hagamos también nosotros lo que nos corresponde. Cada uno en conciencia vaya y emita su voto por el candidato que crea que es el que debe gobernar nuestro país. Que Dios acompañe nuestro caminar y que Dios siempre sea el Dios de nuestra vida, el Dios que camina con nosotros. Así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.